Ya. Bueno, estamos ahora con la poeta Lidia Awad, que es, sí se pronuncia, sí está bien pronunciado el apellido. Ah, vale. Ella es originaria de Santiago del Estero, Argentina. Eh, es estudiante de filosofía y ha hecho presentaciones en la Feria Provincial de Libre Edición 2018 y 2019. Además, entre otros ámbitos literarios locales, en publicaciones como en el diario El Liberal, en la revista Granuja y la revista Primera Página. Bueno, la primera pregunta sería, Livia, bueno, si quisieras dirigir algunas palabras antes de empezar. Eh, Sí, no te entendí, no te he llegado a escuchar bien. ¿Qué es lo que me has preguntado? ¿Me has preguntado algo ya? Todavía no. bueno, la primera pregunta sería, más o menos, ¿en qué edad comenzaste a escribir o, digamos, el oficio de la escritura empezó a surgir más en ti, más que solamente como algo recreativo, más como un oficio? Sí, la verdad que empezar a escribir ha sido una sorpresa en el sentido que uno generalmente está acostumbrado a programar medianamente como un sistema de aprendizaje para encarar las cosas, por lo menos así me resulta personalmente. Y escribir ha empezado como algo demasiado intimista, como una posible representación entre un montón de cosas que uno le está preguntando o lo están interpelando y era necesario, uno siente la pulsión de sacarlo hacia afuera y en ese sentido me ha ayudado un montón a escribir. No escribo hace demasiado tiempo, por lo menos de alguna manera consciente por 3, 4 años y después con el tiempo he estado participando en un colectivo cultural que se llama Al Carajo, y a partir de ahí, en medio de la vorágine de compartir con otros artistas, y eso surgió la posibilidad de poder presentar algunos de mis escritos, más como un favor personal que otra cosa, y ahí he descubierto el gusto también por proponer algo, por tirar una propuesta para interpelar al otro y ver qué pasa ahí también. Ya. Referente también a eso, ¿cuál es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo es que surge eh, la escritura en ti? ¿Cómo, digamos, en qué te inspiras o cómo salta a las primeras líneas de un poema y posteriormente cómo trabajas en ello? Y bueno, mi tipo de escritura es bastante inconsciente, por decir así. Entonces, la mayoría de los escritos que hago y que produzco generalmente salen de una sola vez y salen, por decirlo así, teniendo una analogía como una exhalación acerca de como relatarse un sueño. Entonces, creo que tener en cuenta ese tipo de cosas implícitas y guardadas que tenemos uno y que no están tan a la vista cotidianamente, esas han sido una de las grandes motivaciones y uno de los momentos de mayor abstracción que me permite poder producir esas determinadas que responden a temas tan... Entonces, es la que tiene uno, son las cosas que te andan dando vueltas y que no tienes palabras para decirlas y sin embargo uno cree que no, pero realmente están ahí. Ya, ya, sí, Si respondo tu pregunta. vale. Y bueno, ya en una línea con la pregunta anterior, la siguiente sería, ¿cuáles son tus autores, digamos, que más han influido? No tanto que sean como tus favoritos, pero que inconscientemente te hayan influido en tu forma de escribir. Este,
sé que es una pregunta típica, pero creo que por lo menos tenemos como detrás de nuestra escritura, pues lecturas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, digamos, esos autores o autoras que han influido en tu forma de escribir y de percibir la literatura? Y bueno, particularmente hay autores como Jorge Luis Borges, un autor argentino muy importante. Me parece que la literatura mucho tiempo ha estado ligado con formas de representarse y de pensarse filosóficamente también. Creo que en ese sentido me influye bastante y como alguna corriente popular que me guste, literaria, el surrealismo, por ejemplo, muchas corrientes simbolistas, han sido de gran influencia, sobre todo en la manera de producir las líneas. Muchas veces uno, en la medida que consume material, se le van quedando cosas o determinadas maneras de producir las metáforas o las imágenes. Entonces, me parece que ese tipo de escritura te da muchas posibilidades para generar un tipo de cuadro o un tipo de situación que sea extraordinaria, es decir, que además que tenga la posibilidad de ser intempestiva, es decir, que trascienda nuestro tiempo en el que estamos y que pueda hablarse para cualquier momento, que es algo completamente positivo en el sentido de no solamente poder relatar las cosas que nos pasan alrededor como un hecho completamente material o un hecho teleológico, es decir, que uno apunta a determinado tipo de acciones. Creo que con los escritos y sobre todo con la poesía, poder darle otra significación o otro sentido a los espacios en los que hablamos me parece fundamental. Muchas veces, sobre todo en el ámbito generacional y joven, la, la poesía o en este mundo tan globalizado es una situación que nos deja descolocados y que nos deja sin entender un montón de cuestiones porque nos damos cuenta que estamos mucho más aislados de lo que creemos respecto al autoconocimiento o a la reflexión acerca de sí mismo y de los otros también. Ya, Pero bueno, particularmente me gusta mucho la línea del surrealismo. Por ejemplo, en ese sentido me ha alegrado mucho cuando en este tiempo, sobre todo de la pandemia, uno empieza a amigarse también con la tecnología, que bueno, que yo soy como un poco más ermitaña en ese sentido, pero me doy cuenta que existen muchísimas posibilidades de conectarse con el otro, de poder discutir acerca de algunos temas o de pensarse, porque los espacios para quienes andamos creando se nos tornan reducidos en lo que nos rodea. Siempre estamos buscando expandirnos más allá de posible logro comercial o lo que sea, que eso, bueno, es lo de menos en el sentido en que uno es comprometido con su obra. Entonces, me gusta mucho porque México tiene una tradición bastante fuerte en el surrealismo. Entonces, cuando me han publicado justo este año los escritos, pensaba, digo, en algún lugar debe estar resonando. Me parece que es algo un poco más común. Aquí generalmente en Argentina no hay demasiado de ese estilo. Ya. Sí, creo que siguiendo también lo último que acabas de decir, va a conectar un poco con esto del panorama actual, no solamente en Argentina, sino más bien de la poesía en español, escrita en español. ¿Tú cómo ves el panorama actual? Sobre todo, inicialmente desde tu propia experiencia en Santiago del Estero y en general en Argentina, de cómo ves el panorama actual, o sea, de la poesía que se está escribiendo, de lo que tú has leído, digamos, contemporáneo a lo que tú haces, a lo que tú haces, a lo que tú escribes. ¿Cómo ves ese panorama? Un poco más en lo particular, pero también en lo general, como literatura en una misma lengua. Claro. Y bueno, de manera objetiva, en ese sentido, me gusta que sea
de la manera en que sea, podamos ir compartiendo, reflexionando, expresándonos, que en ese sentido una gran parte del arte siempre ha sido perdón, utilizada para poder expresar esas cosas que nos tienen inquietos o esas cosas que son tan efímeras en su momento y que si uno no logra relatarlas o no logra guardarlas para sí, se fuma. Entonces, me parece algo muy interesante eso. Y por el lado particular, me parece que hay un determinado estilo, un determinado boom de escribir poesía, por ejemplo, en las redes sociales, que refiere, bueno, además un tipo de poesía más corta, no corta en el sentido de versos, sino corta en la cantidad de significados que abarca. Capaz que es muy anecdótico o muy circunstancial de algo que pasa. Pero bueno, también relacionado, incluso he llegado a leer algunas cosas en Twitter, por ejemplo, de algunas décimas que han escrito, pero a mí particularmente considero que la poesía siempre es una posibilidad para poder naufragar en el interior, para poder reflexionar, para poder darle un sentido nuevo y también pensar el hecho de hasta qué punto nos podemos posicionar desde algún lugar que pueda ser subjetivo y que eso vale también. Eso es muy importante, no perder la subjetividad. No se refiere a, como muchas veces se piensa, a una especie de ostracismo, de individualismo, de ser mezquino con su conocimiento, sino al contrario, demostrar que siempre pueden existir maneras completamente inverosímiles de representar la realidad. Y eso me entusiasma mucho y espero sobre todo que los jóvenes puedan seguir escribiendo y seguir pensándose, porque el hecho de poder sacar algún pensamiento o algún sentir hacia afuera ya no forma parte de, ya no le pertenece. Uno en ese sentido es como un mensajero o el cuerpo funciona como oficio para poder expresar ese tipo de cosas. Entonces es un ejercicio bastante interesante también de despersonalización en el buen sentido, como para poder pensar realmente qué es lo que tenemos, qué es lo que nos está pasando y reflexionar sobre todo en un mundo tan globalizado donde el tópico de temáticas acerca de la poesía está bastante reducido o bastante limitado a una determinada lógica de marketing y de comercialización del arte, en eso propio de la posmodernidad. Entonces, poder resistir y mostrar que no solo estamos en una fase de recreación del arte, sino que todavía podemos seguir produciendo cosas, podemos seguir creando, podemos seguir representándonos. Eso me entusiasma mucho, la verdad. Muy bien. Bueno, yo comparto mucho de lo que, de las cosas que acabas de mencionar. ¿Quisieras leer algún, bueno, ya que has hablado un poco de tu poesía que está ligada con el surrealismo, quisieras compartir algún poema para que pues la gente que esté viendo esto, pues conozca de la voz de la misma poeta, la misma expresión que puede encontrar en el verso, el que tú gustes? Sí, me andaba perdiendo mi cuadernito y tengo aquí algunas cositas. A ver. Ay, bueno, en este momento no los tengo aquí, pero si quieres podemos hacer alguna especie de anexo en ese momento y te lo paso. No sé si después lo podrás agregar Sí, no hay problema por eso.
Nada más, Bueno, sí, ¿cómo? porque no he encontrado mis cuadernos entre medio de las cosas Ajá. y bueno, supone que seguro iba a querer leer algo y a veces uno como que se torna muy específico con algo que quiere leer o bueno, Sí, ya sí, te lo voy a sí. estar pasando. Sí, está bien, no te preocupes. También, bueno, un poco, ya la pregunta va más ligada, digamos, al título del dossier, que es el de poesía no consagrada. Digamos, es un tema, bueno, por lo menos, no sé si en Argentina, pero aquí en México también, de la consagración de los poetas en sí, o sea, consagración en el sentido del reconocimiento, ¿no? De que ciertas poetas, ciertos autores, digamos, ya tienen cierto reconocimiento o llegan a un punto de su vida en el que tienen cierto reconocimiento y esa es su consagración, ¿no? Y digamos que se suben o se les pone digamos, un pedestal y son admirados desde ahí, ¿no? Entonces, no sé qué percepción tú tienes sobre eso del reconocimiento mismo del poeta, no solamente de los demás, sino también tuyo. O sea, digamos, ¿cuál es tu percepción como poeta de ese reconocimiento? O si hay alguna diferenciación entre que te publiquen y en el que, y el que por publicar ya no, digamos, ya eres alguien intocable en este sentido. No sé, tú, bueno, no sé si entendí la pregunta, pero más bien, ¿cuál es tu percepción de este tema? Y bueno, la verdad que para mí es una sorpresa bastante grata el hecho de que me publiquen en el dossier. He leído algunas de las cosas de los otros compañeros que están también en el proyecto. Me ha gustado mucho y sobre todo la posibilidad de que generacionalmente somos chicos. Entonces eso da mucho que hablar y da un impacto bastante positivo y bastante insurgente, por decirlo así. Es Ujú. decir, que andamos en un determinado estilo de vida o una determinada percepción acerca de las fases en las que nos manejamos según nuestra edad y en general escribir poesía es algo que no necesariamente nos posiciona en pedestal, por lo menos entre pares. Generalmente ese tipo de discusiones o el reconocimiento viene de un determinado grupo social que generalmente no solamente es una cuestión de más acceso a los bienes culturales, sino el hecho de consumirlo y hacerlo parte como un grupo intelectual. Entonces, sobre todo, muchas veces me ha pasado con el hecho de presentar mi obra y, y bueno, y produce una sensación de silencio. Ni siquiera es un silencio tan tajante para poder decir acerca porque además el arte uno no lo puede valorar acerca de si es bueno o malo o si está bien o no, sino hasta qué punto nos logra interpelar y producir un sentido por lo menos un poco más complejo que represente que uno maneja un determinado sistema de abstracción. Eso es bastante importante. Creo que no hay que tener miedo en ese sentido a poder complejizarse en todas las cosas que le interesan. Y por otro lado, el hecho de poder existir a través de una publicación o a través de un determinado círculo que lo avala, también hay que sentirse un poco cuidado y un poco crítico hasta donde uno puede llegar a las cosas que piensa por ganarse ese reconocimiento y que muchas veces ni siquiera está ligado por una cuestión de calidad literaria, sino tiene más que ver con un montón de otros factores, como lo veníamos hablando antes. Entonces, eh, por lo menos en esta situación, el mayor, la mayor gratitud o reconocimiento que puedo recibir de eso, la verdad que bastantes situaciones en las que me he presentado he tenido una buena reacción, pero como te digo, tengo por el otro lado ese silencio y que también
no, ese silencio hay que pensar qué es lo que significa. Es también la acción de poder decir el otro está pensando acerca de la propuesta, ¿no? No es algo tan inmediato, sino que le queda resonando. Y eso es lo interesante, porque después en su interpretación o en su devolución de acerca de las cosas, ya es algo más que sí mismo o es algo más que mis cosas o que mis escritos en un papel, porque también existe el otro para poder compartirlo, porque si no, no tiene sentido. Uno también escribe para los otros o escribe para sí mismo, para accionarse respecto a algo. Entonces, en ese sentido, mientras no se negocie y uno pueda ser consecuente con las cosas que piensa, porque creo que los poetas sabemos en ese sentido que no podemos mentirnos, no, no podemos escribir una mentira y decirla, incluso en el teatro también pasa, las cosas o las formas de mostrarnos, uno piensa que es una ficción, pero de alguna manera nos está interpelando genuinamente y nos está mostrando una faceta del ser o la construcción de un determinado personaje que nosotros tenemos ganas de posicionarnos frente a otros con él. Entonces, eso me parece un desafío muy lindo y celebro que nos podamos leer entre distintos países o en otras ocasiones que generalmente no son tan cercanas, porque a veces, sobre todo en el ámbito joven, pasa que uno tiene bastantes inflexiones sobre algunas cosas y al querer compartirlo, si no existe una retroalimentación de esa parte, a veces se desentusiasman o piensan que no tiene sentido escribir o que mejor hacer otra cosa. Y muchas veces vivimos tan marcados por una cuestión materialista acerca de nuestro futuro personal que nos tiene más motivados a tener un tipo de reconocimiento superficial de las cosas. Entonces, poder ser críticos de eso me parece que ya es un paso muy importante y sobre todo poder defender un determinado estilo. Eso me parece más que fundamental, poder no tener miedo a mirarse detrás de los ojos, por decir así. Sí. Bueno, Olivia, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Estamos leyéndote posteriormente, o sea, estaremos atentos a lo que sigas haciendo a través de, pues, de la distancia y de las redes sociales. Pues bueno, muchísimas gracias por colaborar para este número del dossier y pues poder compartirnos tu poesía. Bueno, la verdad que estoy muy agradecida y es un placer. La verdad que esto nos motiva para seguir produciendo y para también para ponerse en un determinado lugar, para existir y decir, bueno, aquí estamos, no todo está, la pérdida de la libertad en este momento puede ser hacia nuestros cuerpos o hacia los territorios geográficos que habitamos, pero no nos pueden cercar interiormente, eso es muy importante y creo que este tipo de actividades pone en evidencia eso, que los artistas seguimos creando y que nuestro tiempo es nuestro, hay que defenderlo, nuestro espacio es nuestro, nuestro pensamiento también, así que bueno, es una invitación y espero que esta entrevista sirva también para, para dejarnos pensando sobre algo, para entusiasmarnos, para tomar impulso, que, qué va a pasar cuando el arte ataque y muchos estamos ahí, entonces, así que bueno, gracias por la invitación y bueno, no sé si te gustaría que te mande un videito aparte leyendo o no sé, si quieres ahora busco la computadora algo y lo leo y te lo mando, no sé, si te gusta. Pues